Acá estamos, buenas tardes, acompañándolos nuevamente, agradeciendo que nos permitan ingresar a sus hogares, como todas las oportunidades que la verdad nos da una gran satisfacción saber que la repercusión es buena, que vamos saliendo adelante, que esto se escucha, no solo a nivel local, sino mucho. Mundial. Hay comunicaciones que no les entiendo mucho el idioma. Y bueno, tengo, acá pueden haber, son más o menos unos 200 y pico de correos de consultas y preguntas que hay de todo. Hay mucha cosa. Hay muchas cosas que preguntan y hay otras cargadas, ¿no? Sí. Hay cargadas. ¿No les gustan los chistes que hacemos? Bueno, que nos manden chistes entonces, a ver si mejoramos. Hay otros que se enojan, y bueno, y hay otros que nos aplauden. Bueno, hay de todo, es divino, esto me encanta porque le llega a todo el mundo, da para todas las discusiones. Pero antes quería hacer una pequeña reflexión contigo, Fernando, de que es bueno saber un poquito de por qué uno está metido en estas cosas, ¿no? A veces mucha gente piensa que uno lo hace porque tiene un interés o algo. Estamos fuera de periodos electorales, acá no estamos haciendo política, si vamos a decirlo, sino estamos tratando de hacer lo que se dice en términos comunes, mostrar a la gente lo que nosotros entendemos que está mal, que está muy mal y que bueno, y que tenemos que tratar de como ciudadanos corregirlo. Hay muchas cosas que vemos mal, pero no mal, muy mal, pero muy mal. Entonces, arrancando del tema de que uno sale y se encuentra con que todo lo que los paran a nosotros en particular son por necesidades laborales, porque piden trabajo, porque piden una cosa, porque dame una mano con esto. Nadie, por suerte todavía está el espíritu del uruguayo, por más que hace 12 años nos vienen cascoteando, sigue todavía en el uruguayo aquello de que para poder vivir hay que trabajar. El tema es que esas son cosas de Estado. El Estado hoy no está cumpliendo su rol de Estado. El Estado hoy está para otra cosa. Yo, por ejemplo, una cosa que tengo muy clara es que, como lo decía hace poco en una charlita que tuve, una reunión entre personas de diferentes grupos, ¿no? Yo decía que yo no soy de izquierda, ni de derecha, ni de centro, ni de nada que se parezca. Soy del Partido Colorado y soy liberal. Así como fue José Valle y Ordóñez, así como lo fue Luis Valle Berre, así como fue Jorge Valle, liberales, somos así, liberales. ¿Qué significa liberales? Que si aquel comunista tiene una idea buena, y si aquel socialista tiene una idea buena, si aquel blanco tiene una idea buena, si aquel colorado tiene una idea buena, todos formamos y conformamos lo que era un país. Y las ideas, cuando son buenas, sobrepasan las fronteras de las ideologías. Son buenas. Yo creo que hay que tratar de juntar lo que más se pueda entre todos y para hacer algo en conjunto, para bien, claro, en general. Entonces, para que la idea sea buena y uno la pueda entender, lo primero que tenemos que tratar de hacer es algo que logró José Valle y Ordóñez. Estoy hablando desde sus principios, de allá de 1890, hasta 1904, hasta que falleció, que siempre trabajó en eso. ¿Qué hizo José Valle Ordóñez? Era una persona muy liberal. En aquel momento ustedes recuerden que veníamos de la época de los españoles, en la que nosotros teníamos, por obligación, los españoles se habían traído a los educadores que le llamaban, que eran los jesuitas. Entonces de ahí es que nosotros tenemos arraigada la religión cristiana y no otra religión, de la cual yo soy parte de esa religión porque me gusta, me encanta, es la que me siento identificado y creo que no me equivoco, pero no por eso me voy a pelear con Fernando o con alguna otra persona porque piense de una manera diferente. Al contrario, tenemos que aunar esfuerzos para lograr que todo sea una obra. Esa es la idea.
Esa es la idea. Y José Valle Ordóñez, durante todo su periodo, se destacó por hacer obras, no solamente construcciones, sino obras de vida. Por ejemplo, yo recuerdo, sin ir más lejos, que había grandes problemas todavía arraigados por el tema de cuando Lorenzo Valle, que era el padre de él, cuando Lorenzo Valle le había ganado a los blancos, hubo un periodo que hubo todavía aquellas confrontaciones y esas cosas que le costó mucho al Uruguay. Pero lo bueno era que había gente buena, gente con buenas intenciones, y en vez de pelearse, se unía. Logramos hacer un país bárbaro, espectacular. Tal es así que se conformaron cantidad de cosas que eran para el bienestar del país. Por ejemplo, no había tantos políticos, era menos la población. Pero mire que la población no ha crecido, estamos en 2.900.000 y pico, los demás son extranjeros, que los censaron como uruguayos. Nosotros no hemos crecido porque tenemos el problema de que la gente se va. ¿Por qué se va? Porque acá no ve futuro. Lamentablemente no ve futuro. Antes el Frente Amplio venía como salvación y ahora vemos que es lo contrario totalmente. Es increíble porque es un éxodo de uruguayos en todas partes del mundo, porque imprudentes se van. Porque cambiamos uruguayos por gente de otro lado que no. Claro. En vez de apoyar lo que tenemos. Entonces, hoy el gobierno actual, yo un poco leyendo un poquito los correos, nosotros tenemos que ver que realmente esto se viene gestando de atrás. Se viene gestando porque el oficialismo está haciendo cosas, o sea, la izquierda me refiero, haciendo cosas que realmente, si bien es cierto que están incluidos en la sociedad, porque una sociedad uniforme, una polisociedad, tiene todas las facetas y como sociedad en su conjunto tiene que tener sus reglas. Pero ellos, con el deseo de captar votos, con el deseo de lograr estar allá arriba, primero lo intentaron con las armas, matando gente, mataron a 76 personas, 76 hermanos nuestros. Ahora, después, como no pudieron, como la democracia estaba muy arraigada en el uruguayo, porque el uruguayo es tranquilo, no es peleador, no es de esos buscapleitos, bueno, entraron por el tema de la democracia. Entonces, claro, una cosa es cuando vos ves que las papas queman y buscas una salida, que fue lo que hizo el pueblo uruguayo. Estaba Jorge Valle, las papas quemaban, era el peor de la regionalmente. Se desencadenó esa trama que todavía habría que ver bien cómo se desarrolló. Claro, todo. Que hasta uno piensa si no le... Porque hoy en día se puede esperar cualquier cosa, ¿no? Claro, imagínate que vos te hayas, como le pasó a Jorge Valle, que se haya firmado con el tema de la venta de carne a México y a Estados Unidos y amplía su cuota y de repente le aparece Lastosa. Yo qué sé. De casualidad, sí. Eso son cosas de ese tipo. Seguro que hay que parar las antenas también, no señalar, pero parar las antenas, porque como se está desenvolviendo todo, podemos... Ahora se puede pensar cualquier cosa porque hay mucha posibilidad de comunicación, pero eso viene desde atrás, de información. Pero ¿qué pasa? Hay quienes, por ejemplo, los oficialistas, han juntado todo. ¿Y cómo llegaron al poder? Yo acá le echo culpa a mí, a Fernando, a todos. Porque ¿qué pasa? Los oficialistas, comunistas, los troquistas, vamos a llamarle así, los fascistas, los gays, o algunos, ¿no? Los llamados liberales, también, los católicos, los curas, las lesbianas, los normales, los heterosexuales, todos tenían solamente focalizado en que había que cambiar, porque esto no se resistía más. Si hoy lo fuéramos a contar como se vivió en aquella época, que yo la viví en la época de estudiante, era como cuando te hacen bullying, oye, que te denuncian por el bullying. Si vos no eras de estos, no estabas con ellos,
No exi- ¿Vos qué te pasa, loco? No existís, Sí, no no estaba. maduraste, no te das cuenta que esto es lo que hay. Entonces, había que ser del lado de la izquierda revolucionaria, de esa izquierda que se venía, porque si no era un bicho de otro planeta. En el caso mío, me acuerdo que en la época estudiante éramos 4, 5 que pensábamos diferente, pero eran cientos que se quedaban, protestaban, y no me parecía mal. Entre ellos, como digo, había de todo, porque había comunistas, trotskistas, había algunos profascistas, había también mujeres normales, había también personas que no eran muy normales, había De todo en de general. todo, porque en la facultad hay de todo, ¿no? Pero eran de ese grupo. Si no era de eso, no servía, no podía, no existía. Entonces ese cambio se fue gestando un cambio que arrancó de raíces, arrancó de la parte educativa. Si el profesor, por ejemplo, decía algo, yo recuerdo que el profesor hacía mención en una parte de la historia a cómo era que había llegado el nazismo y cómo tachaban a los judíos. Yo me parecía lo mismo, porque en la época del 39, cuando los nazis marcaban a los judíos y todo el mundo lo despreciaba, porque era una raza despreciable, ¿ah? Y le ponían una cruz, una estrella amarilla en el chaleco, entonces ese estaba marcado y nosotros estábamos marcados. Totalmente de acuerdo. Porque éramos los colorados, éramos los blancos, estábamos marcados. Ellos no, ellos eran los salvadores. Ellos eran la revolución, lo que se venía, el cambio. Lo que nunca pude entender, lo que nunca logré entender, y hasta ahora no lo logro entender, es cómo ese cambio venía con un candidato a presidente que había sido militar, que había estado ayudando y vanagloriando al jefe de los militares, al Goyo Álvarez, que es Tabaré Vázquez. El doctor Tabaré Vázquez, si usted se fija para atrás, era funcionario militar. Primero fue director de la policía, médico de la policía, después funcionario militar. Y no fue ministro porque usufructó una beca en Israel dada por el gobierno militar. Se la otorgó el gobierno militar. Entonces yo decía, ¿cómo? Pero resulta que a mí los militares no me dieron lo que le dieron a Tabaré Vázquez. Y Tabaré Vázquez está hablando en contra de los militares. Quiere sacarlo, quieren bajarle. De todas formas, de una u otra forma. Y tratar de enchastrar todo lo que... Y fueron los que le dieron vida. Y es lo que Y lo peor, lo que más bronca me daba, que si uno decía esto, vos porque sos facho. Otra vez la estrellita como los judíos en la época de los nazis. Ellos eran los nazis y nosotros éramos los judíos. Facho, fracasado, todas esas... Cualquier cosa. El título que se le antojara poner. Entonces, eso era bullying, lo que hoy le llamamos bullying. Hoy se castiga con cárcel eso. Bueno, antes se castigaba con más bullying y más bullying. Hasta que no te amoldaba. Entonces, ¿qué pasa? Yo, por ejemplo, en el caso mío particular, siempre pongo mi ejemplo, mi padre era policía, porque era lo único que había, venías del campo, ¿dónde venía? Y si no había trabajo, era como ahora, porque hoy estamos pasando lo mismo. Y había que salir a remarla. Y éramos un lote de hermanos, y todos teníamos que trabajar. Y el lograr ir a estudiar era, además de un costo para la familia, porque todos los hermanos entre todos nos ayudábamos, además de eso, era un problema porque faltaba uno para aportar en la casa, porque había que trabajar, para la casa había que llevarla. No era fácil la vida. Yo siempre hago el cuento, a veces me siento con Adriana, la madre de mi hijo, a hablar y nos ponemos a hablar y nos acordamos hasta de los zapatos incalcuer que usábamos para ir a la escuela, que teníamos que venir si llovía y ponerlo a secar al primo porque no había más. Eso es cierto, los pañales nomás, que antes eran... Claro, antes era el tendedero pañales, ahora todo... Toda la evolución nueva. Ahora, ¿qué pasa? Seguían tildándonos como los judíos. Nos tildaban como
no quiero hablar mal de los judíos porque son hermanos nuestros, sino lo estoy poniendo como ejemplo. Los nazis con los judíos los marcaban con un tilde. Entonces acá los frente amplistas, los salvadores, nos marcaban a todos nosotros con un tilde. Eso generó una tremenda grieta entre quienes habíamos construido este país, que fueron blancos y colorados. Blancos y colorados. ¿Por qué traje a reflexión en un primer momento a José Valle Ordóñez? Porque hoy se han hecho dueño del ideal de él. Cada vez que pronuncian algo de lo que hizo Valle ese era socialista. No, Valle era liberal. Valle era pueblo, hizo obra. El Partido Colorado tenía gente que era muy valorosa, por decirlo de una manera. Y el Partido Nacional competía en también calidad de gente. Eran grupos políticos que tenían gente con mucha capacidad. Estaban muy instruidos y tenían una sola consigna, que era lograr que este país saliera adelante, que se terminaran después de la Guerra Grande, que no hubiera todo eso. Por eso es que en el periodo de Valle no es como ahora. Nosotros nos veían en aquella... Yo me acuerdo que hablar... Nosotros si hablábamos de Valle o algo, éramos como hablar de que nosotros traíamos las 10 plagas de Egipto, por ejemplo. Que volviera otra vez a ganar el Partido Colorado, era como que vinieran las 10 plagas de Egipto. Éramos un cuco. Mientras que ellos eran los salvadores, eran el Mesías que bajaba. Nada que ver, porque ni siquiera creían, porque los comunistas cerraron las iglesias. Vamos a hablar claro. No quisieron poner una virgen. No quisieron poner la virgen los otros días en el museo, así que... Un chino agachado. Bueno, entonces, ¿qué pasa? Ellos entraron y empezaron a crear algo que nosotros nunca nos imaginamos que iba a ocurrir, que era lograr dividir a los uruguayos, era lograr dividir esos que nos hacían bullying, porque éramos colorados o blancos, contra ellos que eran los mesiánicos, los salvadores. Y mezclaron los rosaditas. Entonces ahí, como éramos blancos y colorados, que pensaban, éramos rosaditos. ¿Entendés? Sí, que a mí me da orgullo. Por favor, síganme diciendo rosadito, pues ¿sabe por qué? Porque me da orgullo saber que blancos y colorados que hicieron este país, seguimos defendiendo este país, blancos y colorados. Por favor, es un orgullo. En cambio ellos eran blancos y colorados también, que se fueron y reniegan, porque hasta Mujica lo dice, reniegan. Yo tengo una foto de Mujica en la Lambreta con la bandera del Partido Nacional, o sea que... Sí, no tienen de ellos, están mareados hasta el día de hoy. Ellos tienen un problema de existencia. El Frente Amplio es una cosa que no se logra entender. Es algo que lamentablemente, por desgracia para los Frente Amplistas, le tengo que augurar que tienden a desaparecer. Es una raza en extinción. ¿Saben por qué? Porque la lealtad, los valores, la educación, la salud, la cultura, la seguridad, que eran todas esas cosas que nosotros teníamos siempre como base fundamental de desarrollo, eso lo destrozaron. Entonces la gente hoy vuelve otra vez a pensar que sin eso no tenemos futuro. Sí, hablan de Colón que venía y hizo destrozos con los indígenas, como hicieron, que mataron, esclavizaron, violaron, y estamos viendo lo mismo. Vinieron los salvadores, pero con las mismas intenciones que Colón, a robarnos, a hacernos dividir entre nosotros, pelear entre nosotros, robarnos, matarnos, no respetar a los mayores, que en una tribu, el más sabio, el más veterano, como tiene que ser, que ha tenido su vivencia, Hoy en día el más sabio no es el más veterano ni el más respetado tampoco, al contrario, el más abusado, el más desprotegido que tenemos, los niños también, los niños que bien dirigidos también, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Haciendo un poquito, continuando lo que decía Fernando, José Valle Ordóñez vio esto que está diciendo Fernando. Entonces creó lo que eran los derechos del trabajador. Porque
En aquella época, entre el trabajador y el esclavo había poca diferencia. Entonces, él era un ser humano de verdad. Entonces, creó lo que eran las 8 horas. Las 8 horas por ley para el trabajador. Creó la ley de las 8 horas. Pero no solamente eso de que se cumpliera la ley de las 8 horas, sino que además al trabajador le dio derechos, obligaciones, pero también derechos, como por ejemplo el seguro de vida, el seguro ante algún accidente laboral, cosa que antes no ocurría. Te cortabas una pata o te quedó una mágica, marchaste. Ahora no. Después de Valle lo que hizo fue cuidar al obrero. El obrero tenía el seguro de vida, que de ahí después surgió en el año 38, 42, el banco de seguro. Acuérdense de eso, no es poca cosa, todo por una ley. Pero no solamente eso, sino también, ustedes recuerden que en aquel momento el Uruguay era un país que tenía mucha gente inmigrante que venía al Uruguay, que venían de diferentes países. Y veía que una de las cosas más horribles, espantosas que había, era el derecho de la mujer. Porque ustedes vieron que aquellos que más o menos han leído algo de lo que es la Biblia, el judaísmo, el cristianismo y todo demás, generalmente la mujer no tenía más cabida, iba siempre detrás del hombre, la mujer era para la casa, la mujer era... No, ¿qué hizo Valle? Valle le dio los mismos derechos y creó un plebiscito, primer plebiscito, que la gente se olvida, pero creó un plebiscito entre todo el pueblo y entre todos los que habitaban en ese momento Uruguay, para ver si la mujer podía votar como cualquier hijo cristiano. Y sí, se logró. Y se logró por el Parlamento. A través del Parlamento se creó una comisión, que hoy se puede decir que es la Corte Electoral, ¿no? En la que esa comisión reguló el voto de la mujer. ¿Y saben qué? Eso es algo que yo... Mucha gente no lo recuerda. Eso fue en el año 1927. La verdad que... yo qué sé. Son cosas que a uno le toca el corazón. Mire si sería grande y por qué soy orgullosamente colorado y este país es orgullosamente liberal. La primera mujer que votó en Uruguay se llamaba Rita Ribeira. Era afrodescendiente, era de color, pero venía de Brasil, porque ya los esclavos rajaban para acá, porque acá tienen más libertad. Ustedes fíjense, ni siquiera era uruguaya. Pero esa comisión de parlamento, porque nosotros en aquel momento se había promulgado justamente para poder lograr esto, una especie de decreto que decía: las personas sin distinción de nacionalidad y sexo, que deseen intervenir en el plebiscito, deberán inscribirse previamente en ese registro, que esa era la Comisión Especial Parlamentaria. Eso fue un decreto. Y de ahí salió la ley, y de ahí salió que la mujer podía votar. Uno de los primeros países del mundo que incluyó a la mujer fue el Partido Colorado, el país Uruguay, vamos a ponerlo en ese orden, porque vamos a sacarnos la etiqueta que nos pusieron los frentistas de fachos y la crucecita amarilla de los judíos. No, vamos a ponernos en el lugar que nos corresponde. Ellos son los que tendrían que estar tachados, porque gracias a ellos se perdieron vidas acá en Uruguay. Gracias a ellos hoy se han robado todo. Gracias a ellos se han cerrado todas las empresas que daban trabajo. Gracias a ellos que hoy gobiernan y que hoy lo está diciendo el mismo Astori, se han afanado todo
Qué impresionante. Y no lo digo yo, lo dicen ellos mismos, que más adelante vamos a ver un video en la que ellos mismos se culpan entre ellos. Te das cuenta de la formación que tienen de saltar de acá para allá y después cuando queman las papas ya entre ellos mismos se pelean, ¿no? Hay una charlita que me llamó la atención entre Marenares y Zabalza, en que dice, pero ¿y cómo puede ser? Dice, me jodió porque estábamos los dos solos en la misma celda y resulta que en la búsqueda salió todo lo que yo hice y cómo era que mandaba la información entre los pañales de mi hijo. Y ahí tenés la clase de personas que tienen que no respetan ni a los hijos. Entonces, es bueno recordar cómo fue que esta gente llegó. Porque nadie se acuerda de que el comisario Otero en Uruguay fue el que descubrió toda esta movida que había. Nadie se acuerda de eso, porque no lo dice, porque les da vergüenza. ¿Sabe qué les da vergüenza? Los policías en aquella época, como en el caso de mi padre, que lo tengo con el mayor recuerdo porque para mí fue lo más grande, él no sabía disparar un revólver, aunque andaban armados. Yo me acuerdo que les contaban las balas. Cuando llegaban le contaban a ver cuántas balas tenía, a ver si realmente no había tirado una bala, porque no había ni balas. Y si la llegaron a usar, a esa bala, después tenían un problema. Para recargar y andar. Me acuerdo que había un policía, Péndola, me acuerdo de apellido, Héctor Péndola, un gran amigo, que había inventado una maquinita para salvar a esos pobres policías que gastaban las balas para recargar para recargar la bala 38. Me acuerdo, pero mire, esto es una cosa increíble. En Pueblo de Gaña estoy hablando. Uno de esos policías inteligentes. Bueno, entonces, ¿qué pasa? Uno entra a ver eso y cómo se gestó. Y este comisario, que en sus horas normales iba para su casa. Entonces él vio por la calle Canelones, vio una estrella amarilla de 5 puntas con una T en el medio. Le llamó la atención. Porque no era de ningún comercio, no era algo ahí en la calle Canelones que le llamó la atención. Pero vamos un poquito más para atrás. Esto que a nosotros nos pasó en el caso mío, la época estoy hablando de cuando éramos chiquitos, porque estudiábamos, porque esto fue acá en Mercedes, no fue en otro país, acá fue así acá, o era de ellos, porque hasta los curas eran así, vos ibas a la misa y el cura era comunista, o al menos parecía comunista el cura, porque te hablaba tan mal. Entonces vos decías, pero pará, pero tan errados estamos. Y claro, porque uno se ponía a hablar y los otros estaban, yo me acuerdo y decían los salvadores, y hasta ahora, hasta hoy, hasta el día actual, se embanderaron con la bandera de los comunistas. Y se olvidaron los curas que también en la Rusia, Stalin le cerró todas las iglesias, mató a los curas, porque no los dejó vivos, los mató, y además de eso, las usó como granero para darle de comer a los ejércitos. ¡Chao, se acabó! Ahí no lo viste con la Virgen, también tenés el caso de Francisco, ni nada dijo, porque tendría que defender pero eso, claro. Porque eso es lo que comulga él, me parece, digo yo. Porque si está ahí como un gran sacerdote, papa, y eso tenés que, por lo menos, hacer respetar, aunque si es un espacio público, es nuestro lugar. No es que le van a poner la puerta a la casa del señor Vázquez. Bueno, lo ponen en un lugar que es nuestro, nosotros pagamos todos los días para mantenerlo a ellos y para que sigan robando, ¿no? Y que les molesta una estatua si ponen cualquier otra cosa. Porque no es justo si se ocurriera, por ejemplo, yo soy mariano significa que soy de la gente de lo que es la Virgen María, ¿no? De los que creemos, y los marianos vemos que poner un signo de la Virgen María no le hace mal a nadie, no le hace mal a nadie. De hecho, estaba viendo en Siria con un helicóptero militar, lo puso en la parte más alta, a una imagen de la Virgen como protectora del pueblo sirio. Hay disputas entre los cristianos y los musulmanes, cierto, muy cierto, pero lograron colocar una Virgen como para que los salvara, los protegiera. Entonces, yo no digo que hagamos una cosa tan grande. Era simple lo que pedía el monseñor Sturlar, el cardenal Sturlar, cuando decía, y bueno, ¿qué molesta? Pongan más de los demás grupos teológicos. Pero volvamos un poquito para atrás. Seguimos con el tema este. Viene la revolución de Cuba. La revolución de Cuba, es cierto,
era verdad lo que estaba pasando. Porque Batista estaba sometiendo al pueblo cubano. Era muy cierto, había que buscarle una solución. No fue en vano la revolución de Cuba. No fue una cosa que uno tiene que criticarla. Yo he leído bastante del tema de cómo surgió eso. Y la sublevación fue real. Primero, acuérdense que Batista fue 3 veces presidente. En la tercera vez fue un desastre total. Se había hecho hasta, no sé, hasta mafioso era. Entonces era lógico, el pueblo estaba sometido. Y recuerden que tanto Cuba como Uruguay eran los 2 países más modernos de América. Ni siquiera Estados Unidos tenía los teléfonos que tenía Uruguay. El primer tren estuvo en Uruguay y en Cuba. Primer tren. Primer teléfono sin operadora que usted levantaba y sonaba en la otra punta fue en Uruguay y en Cuba. Los 2 teníamos ese adelanto. Tuvimos las aguas corrientes en Uruguay y en Cuba. Éramos los pueblos, ¿por qué Uruguay y Cuba? Porque nosotros veníamos de descendencia española y los españoles apuntaban a un apoyo logístico fundamental. Y los ingleses veían como punta de comercio los 2 lugares, Cuba para los Estados Unidos y Uruguay para toda la expansión, tanto argentina como brasileña. Entonces era comercio. Nosotros estábamos en vanguardia. Lo que hizo Fidel en su momento era bueno. Ahora, ¿qué pasa? Es como todo, cuando uno calienta la silla y después ya Se acomoda. pasó lo que pasó. Sometió al pueblo como lo sometió Chávez, como lo sometió, como lo tiene sometido hoy Maduro a Venezuela. Bueno, entonces, estos rezongones que ve acá, que como los tupamaros, veían en esa revolución, se sentían identificados. Y se fueron allá a prepararse para matar. Se fueron allá a prepararse, a instruirse militarmente. Se fueron a China para tratar de aprender el uso de las armas automáticas, que no había. O sea, fueron aprendiendo cosas que acá la policía desconocía. Ya les cuento, los policías no se habían tirado un tiro. Armaron todo un aparato en la cual está el Perro Vázquez, está Bonomi, estaban todos estos bandidos, que cuando una persona cometía algo que ellos entendían que era malo, como Pereira Revolver, como todo lo demás, lo agarraban, lo chupaban, lo secuestraban, lo metían dentro de un pozo que le llamaban las famosas cárceles del pueblo, y lo tenían mal. Que hoy vemos que dicen los derechos humanos, que los cuidan y que todo lo demás. ¿Qué derechos humanos? Si ellos nunca respetaron los derechos humanos. Nunca jamás respetaron los derechos humanos. Me está haciendo seña el operador que tenemos que cortar y ya habíamos calentado el pulso. O un chiste. Y bueno, si decimos un chiste se nos enoja. Se nos enoja si decimos un chiste porque... Son malos. Pero... yo quiero hablar de eso y quiero hablar de cómo están fundiendo el país. Pero qué mejor que una musiquita que armó Fernando Más, que es nuestro músico contratado que tenemos y que no es de nuestro partido, mire que es blanco, vamos a entenderlo. Pero te agradezco, operador, que la largue entonces. Pero se viene la protesta nueva de fin de año. Es la misma del año pasado, ¿vio? Escúchame bien. Para el año que comienza lo arrancamos bien de bien, con tarifazo y ajustes aunque digan que no es. Astori es el gran cerebro, autor de esta tropelía. Nos mata y no es tarifazo, suena fiera esta armonía. No quiero impuestos ni pagar más, si sigue Astori me voy de acá. Y en la cuestión de inseguridad, que don Bonomi ya no hable más. Mande otra vuelta. ¿No te gustó? Ahí va otro. Escúchame bien. Un año muy productivo para la gobernación, desde las licenciaturas hasta en temas de aviación. El licenciado no pudo
demostrar tal condición, y la pobre María Julia no aprendió de educación. No quiero impuestos ni pagar más, si sigue Astori me voy de acá. Y en la cuestión de inseguridad, que don Bonomi ya no hable más. Oh, Tololo. Mira que sigue. El gran ministro Bonomi tampoco tuvo alegrías y aguanta firme en su puesto gracias a las mayorías. Mujica anda de paseo por el mundo cual gurú. Nadie lo vio trabajando y esa es su mayor virtud. No quiero impuestos ni pagar más, si sigue Astori me voy de acá. Y en la cuestión de inseguridad, que don Bonomi ya no hable más. Anda en helicóptero el hombre ahora. Estamos re protegidos, che. En el Parlamento hubo escenas de pugilato. Después hablan de violencia, como ejemplo no es sensato. Hay que cerrarles la cancha, que pierdan la localía, sacarle los cafecitos y cortarles las partidas. No quiero impuestos ni pagar más, si sigue Astori me voy de acá. Y en la cuestión de inseguridad, que don Bonomi ya no hable más. Siga la cuestión, che. Si habrá para protestar. Está así arrancando el año nomás, El intendente Martínez, con su mágica gestión, nos llenó de basurales, pero lo culpa de OM. Para este año que comienza, a los reyes pediré que les traiga pico y pala a los del PIT-CNT. No quiero impuestos ni pagar más, si sigue Astori me voy de acá. Y en la cuestión de inseguridad, que don Bonomi ya no hable más. Ah, pero la cosa ahora va a mejorar. Sí, los Reyes Magos me dijeron. Este canto se termina, aunque quede por contar muchas más atrocidades que el gobierno va a dejar. Y les mando un gran saludo y felicidad total. Este cantor que de ustedes, de nombre Fernández Más. ¡Andate, opositor! Y me voy, muchachos, a la vuelta. Es que ha de ser facho, mire. MD Construcciones de Miguel Domínguez, albañilería, impermeabilizaciones, pinturas, sanitaria, más de 25 años de experiencia, responsabilidad, trabajos en ciudad y campaña, presupuestos sin cargo, 18 de julio, 1313, teléfono 4531-6639, celular 099-535-142, MD Construcciones. No somos las grandes marcas, pero nuestras ofertas son para aprovechar. El cliente es nuestro amigo y el principal motivo de orgullo familiar. Embromar, Diperna, el mueble y el electrodoméstico tendrás. Calidad, buenos precios, atención y seriedad. Ven a Diperna y déjate de embromar. Diperna.
Rebotín Rebotán, todo para tu cumple o fiesta. Cama elástica, castillos inflables, copos de azúcar, música, palomitas de maíz, globologia, animación, máquinas de burbujas, diversión asegurada. No lo dudes. Facebook, Rebotín Rebotán. Por contrataciones 099-224-359 o 4532-2319. Rebotín Rebotán. Repostería Relá te ofrece chaja, merengado de frutillas, bombón de menta, bombón de frutilla, chocolate, lemon pie, tarta frutal. Repostería Relá 099-445-495. Isis, servicio de seguridad y limpieza. Desde Paysandú para todo el litoral, brindamos tareas de portería, control de acceso a plantas industriales, ofreciendo auxiliares de servicio para atender oficinas y edificios. Contactanos al 092-521-208, isisserv@adinet.com.uy. Sumate a este emprendimiento. TCM, Promo Amigo, presentando un nuevo abonado, bonificación de 50% en próxima cuota. Y el abonado nuevo tiene un mes sin cargo y 4 meses al 50%. TCM, tu cable amigo. Colón 329, teléfono 453-26864. No tenemos que... En los cortes con Fernando, la verdad que teníamos que grabar más los cortes. Se pone muy bueno ese corte. A veces se pone más bueno que estamos hablando. Ustedes vieron ahí un poquito como más o menos le estoy haciendo la misma terapia que hacían los comunistas, los Tupamaros. Hablamos un poco y le metemos música con algunas otras cositas más para que usted le vaya abriendo la cabeza y dice, ¿qué pasó acá? Gracias al amigo que con su guitarrita nos abre muchas cabezas. Ahora, ¿qué pasa? Seguimos un poquito con el tema porque esto hay que cerrarlo. Usted sabe que en aquella época existían los valores. Existían los valores. Nosotros nombrar, por ejemplo, al prócer o algunos de los próceres que había, personas como Artigas, bueno, sin lugar a duda nuestro máximo prócer, pero Lavalleja, Oribe, hablar de la educación de José Pedro Varela, hablar de todas las personalidades que habían hecho este país. Era siempre una materia que en la escuela, a mí en particular, tengo que saludar a la escuela 1 que cumplió sus 150 años. Mi escuela. Una de las escuelas que de acá de Mercedes, la verdad que es un orgullo, ¿no? Sí, yo 150 años. Sí. Un fuerte saludo a todos los de la escuela que la verdad que uno lo siente en el corazón también, ¿no? Entonces, se preparaban los desfiles cívicos y cívicos militares cuando correspondía, como la Batalla de la Piedra, como el desembarco en los 33, la Jura de la Constitución, yo que sé, todas esas cosas que se hacían. Y había todo un símbolo y un signo que se conformaba y que nos entraba. Y nosotros teníamos ese amor a los signos patrios que dábamos la vida por ellos, si era necesario. Por el escudo, por el himno, por la bandera, por la escarapela, que ya ni se ve. Por las 3 banderas, el orden que tenían, por el lograr, cosa que yo nunca pude lograr ser abanderado. Era un desastre en la escuela. Estamos la misma. Eran los retos que tenía de mi padre, dice, todos ponen la bandera, y vos no. Y yo, de casualidad llegaba la moña. De casualidad llegábamos lo que era bueno, muy bueno. Éramos terribles. Bueno, pero así se fue haciendo. Entonces nos implantaban los valores. Ahora, ¿qué pasa? Mira la diferencia de esa famosa brecha, por llamarlo así como lo llaman los argentinos, brecha entre lo que son ellos y lo que nosotros pretendemos.
como pensamos. Hoy, un niño va a la escuela, a la casa, perdón, y le dice, la maestra me dijo que esto estaba mal y me retó. Y sale el padre o la madre a la maestra y la increpa de tal manera que hemos tenido los abusos tremendos, golpes a los educadores, que nos avergüenzan como sociedad. Mientras que antes, si nosotros íbamos con una notita o algo, un llamado en el cuaderno, que la maestra le mandaba decir algo a nuestros padres, bueno amigo, Que sí. bueno amigo, ni se sabía lo que podía pasar. Entonces era educación en la casa y enseñanza en la escuela. ¿Qué te parece todo de la maestra? No, esa sí era impresionante el cambio que hemos tenido, es cierto, total. Yo iba con un cuaderno que no era tuyo, una goma, y volvían con vos para atrás a la escuela, devolverlo o a preguntar cuánto era el permiso que tenía autorizado, tanto el libro o que era así. Y era una forma de estar bien, está bien, de obedecer, respetar el lugar de educación, de no sustraer nada, ni romperlo o lo que sea. Forma de educación me parece razonable para un respeto que tendríamos que tener entre todos y a los maestros. Y el tema del ámbito laboral del maestro se ha deteriorado totalmente, tanto profesionalmente como en el ámbito el físico, el local, ¿no? Porque hoy en día hay escuelas que da lástima entrar, porque en Montevideo prácticamente se llueve casi la mayoría. Acá tenemos escuelas que no se han reparado. Bueno, y la higiene, y ahí va todo enramado, ¿no? Porque hemos tenido la pérdida lamentable de una maestra por hacerse un espacio para darle más calidad a los alumnos también, ¿no? Y a ellos mismos. Tiene una maestra de acá de Mercedes. Claro, sí, nuestra maestra también, que no tiene... Una joven maestra, 6 meses recibida. Y recién haciendo... son fatalidades que no tendrían que suceder porque no... tiene que haber, los meses que están abandonadas las instituciones de enseñanza, tendría que haber limpieza, mantenimiento, y cuando más se tiene que atacar lo físico, ¿no?, del lugar, y después lo que precisan los maestros y nuestros alumnos también. Cuando habla de las necesidades, generalmente los hacía el gremio, los gremios. Yo hasta ahora estoy esperando el paro del PIT-CNT por respeto a la maestra fallecida, porque quiso limpiar un área para aumentar el área de trabajo, ¿no? O sea, yo no veo que el PIT-CNT, pero sí lo vi en Venezuela, hablando con Maduro, Atala. Defendiendo indefendibles, defendiendo cosas indefendibles. Y también lo vi con el presidente Tabaré Vázquez viajando a Finlandia, a Japón, a todos los lugares, y a González, el presidente del PIT-CNT. Pero no lo vi acá cuando una maestra se atacó de hantavirus, se murió, falleció la pobre joven maestra, educadora nuestra, que perdimos un puntal, un signo de lo que es una buena persona, porque era querida, era amada por mucha gente, con una carrera estupenda, con un futuro extraordinario. No vimos que hicieran algo. Yo le mando un pésame a la familia, porque la verdad que a mí me dolió en el alma ver eso, ver que ocurriera eso. Lamentablemente lo fui siguiendo hasta que me fui al exterior. Estaba en Fraivento cuando yo me fui y después me enteré de la mala noticia y bueno, son cosas. Seguimos con el tema del 60 y 70, el periodo de los Tupamaros, que yo le dejé colgadito lo que había visto el comisario Alejandro Otero, que en aquel momento los comisarios eran realmente personas que eran los que mantenían la seguridad de verdad, había respeto y había seguridad. ¿Sabe qué? Los milicos conocían hasta todos los borrachos que había, conocían hasta los ladrones que había, hasta tenían sobrenombre los ladrones. Yo me acuerdo acá en Mercedes había uno que le decían Patelana, y cuando mira, Patelana anda suelto, era terrible porque entraba por los techos. Acá eran conocidos los ladrones, ya me están diciendo que nos queda poco tiempo. Bueno, que tenemos. Yo lo que quiero decirle con esto, porque tengo que cerrarlo, porque si no, no me da para cerrarlo, era de que, bueno, comisario Otero los metió preso a todos. Descubrió a los Tupas, descubrió a los Tupamaros, los descubrió a todos. Y los metió preso en Punta Carreta. Ocurrió que después, paralelamente a esto, aparece lo que es el famoso peruanazo.
El famoso peruanazo, que estaba a cargo que fue una gestión comunista, que eran aquellos militares que estaban a favor de la revolución cubana y todas esas cosas extrañas que ya había pasado, pero bueno, seguían con sus anécdotas de 20 años atrás. Bueno, está ese amigo Velasco Alvarado, que fue el general peruano, invita al Goyo Álvarez a hacer una revolución en Uruguay también, que no se justificaba, que no tenía sentido ninguno. Entonces el Goyo Álvarez, ¿a quién invita? A la Fuerza Aérea, a la Marina, al CNT, Congregación Nacional del Trabajador, al Frente Amplio, jovencito el Frente Amplio, del cual los únicos que se opusieron fueron Gargano y Silva, Aldo Silva, que fueron los únicos que se opusieron. Después los demás todos estaban de acuerdo de tirar abajo el régimen democrático, establecido legalmente por las urnas. Pero para eso había que justificarlo con algo. Y no mencioné la Armada Nacional. ¿Por qué no mencioné la Armada Nacional? Porque la Armada Nacional fue la única que se puso el país al hombro y dijo: no, nosotros no somos de este pensamiento comunista, nosotros no somos antidemocráticos, nosotros estamos para defender las instituciones. Me acuerdo, pero tan de memoria, el discurso del brigadier, del contraalmirante, que él lo decía de corazón. E inclusive le dice: si ustedes van a hacer esto, yo les echo abajo el Palacio Legislativo. Y le puso todo el armamento de la Armada apuntando con los cañones para el Palacio Legislativo. Fue una especie de poco guerra civil en aquella época. Lograron el entendimiento y qué coincidencia, che. Se escaparon los tupamaros del penal de Punta Carreta. Son guapos. Son guapos. Vos vieras, andás hoy al Sheraton en Montevideo, allá en Punta Carreta, y decime si vos ese pedazo de murallón que hay, que va como 20 metros para abajo, que va a buscar la piedra, a ver si vos lo podés bandear. Ellos hicieron una historia, que salió en el History Channel, que salió en esto, que se escaparon, que le dieron esto, que se pasaban papelito entre ellos, que una novela se mandaron, pero la verdad, Qué fuerte. Es como todo, la vida de ellos es una novela, no existe, no es real. Bueno, se escaparon, justificaron lo que vendría a ser el régimen militar. Régimen militar que era en su primer momento, en su inicio, bancado por Perú por el golpe del famoso peruanazo de Velasco, el militar comunista. Ese fue el primer arranque. De ahí arrancó. Entonces, de ahí en más se justifica la era militar. La era militar que duró hasta por allá por los 80, en el famoso plebiscito. Pero antes que nada, sobre esto de la brecha, estaría bueno que vieran que entre los mismos tupamaros actuales, hoy, y por el canal oficial, que el oficialismo hoy es Bonomi, es Mujica, es la Topolanqui, es el renegado de Tabaré Vázquez que se dio vuelta de militar a comunista, porque es así, porque se dice socialista, pero vivió de los militares, vivió del pueblo. Cuando el pueblo se dio vuelta, siguió viviendo el pueblo como lo está haciendo hasta ahora. Y ahora lo vive la familia también, porque hay que ver que esa famosa ceibalita, las tablets y todo lo demás, es un curro que viene todo de la mano. Pero es bueno decirlo, lo vamos a decir más adelante. Pero por ahora estaría bueno que el operador me pusiera una nota que le hizo una periodista oficialista al mismo Zabalza, que le explica con claridad la mafia de cómo se financiaron para llegar al gobierno. ¿Cómo se financiaron? ¿Lo tiene pronto, operador, o seguimos? Es una pregunta, ¿no? Nosotros creo hay una de los 3.500 que pasamos por la cárcel de Punta de Rieles, las compañeras del penal de Libertad, los compañeros, creo que la enorme mayoría estamos desperdigados fuera del Movimiento de Liberación Nacional, lejos del gobierno también, lejos del gobierno, pero la enorme mayoría, me refiero a un 90 y tanto %, ¿no? Y que mantenemos una mirada crítica sobre la sociedad y sobre la historia, ¿no? Creo que eso es lo que nos caracteriza, sabiendo que hoy en día
los cambios como los queríamos nosotros, profundos, una revolución social, sustituir el capitalismo con otra forma de producción más humana, está muy lejos. Todos lo sabemos y en cierta forma somos cultores de un futuro que esperamos que en algún momento se dé. Usted habla de la segunda derrota ideológica de la izquierda. ¿A qué hace referencia? En particular hablo de la segunda derrota del MLN, ¿no? Lo ideológico, que es lo moral, ¿no? Desde el punto de vista de la ética y de la moral. Cómo nosotros podemos, como gente que luchó por un cambio del sistema, por una revolución, puede acordar con los militares para mantener un pacto de silencio y de ocultamiento de la verdad y la justicia. Yo creo que ese es un retroceso. Podrá sustentarse en una cantidad de argumentaciones políticas, pero desde el punto de vista ético y moral es insostenible. ¿Quiénes son responsables de ese pacto? Fernández Huidobro y José Mujica principalmente, ¿no? En el caso de Fernández Huidobro ha quedado muy en evidencia porque todas las organizaciones de derechos humanos, todas las organizaciones sociales hoy en día están pidiendo que se vaya, ¿no? Porque ha sido muy evidente su compromiso con los criminales acusados de delito de lesa humanidad. En el caso de Mujica, no está en evidencia hoy en día, pero es el respaldo que tiene Fernández Huidobro y él que ha compartido toda esta historia, y eso es uno de los motivos del libro, desde 1972 en adelante, ¿no? Entonces, son personalidades diferentes, tienen simpatías populares muy distintas. Uno está, como podríamos decir, odiado por el público, el gran público, el otro es amado en Europa y en toda América Latina, pero comparten ambos la degradación moral en este sentido, ¿no? ¿Cómo lo vive usted personalmente? Porque seguramente para usted también tiene que tener su impacto desde el punto de vista humano, tener esta forma de ver y de sentir y de pensar de dos compañeros suyos con los que atravesaron tantos momentos, con los que compartieron tanto, sí, y con los que sufrieron tanto, porque ellos también fueron rehenes de la dictadura. Claro, por supuesto. En principio yo tenía lazos personales mucho más fuertes con Huidobro que con Mujica, pero con ambos, ¿no? Con Huidobro compartimos muchas horas de celda, los dos juntos, ¿no? Yo en principio como que uno no puede creer y uno empieza a ver cosas y a sospechar y no puede creer. Es como si te estuvieran engañando en la pareja, ¿no? Como que no podés creer hasta que un día empezás a manejar las evidencias y bueno, no tenés más remedio. Y viene una desilusión muy profunda, ¿no? Porque qué más que desearía uno que mantener aquella amistad, solidaridad, fraternidad, poder seguir yo sé que, por ejemplo, se reúnen los rehenes y yo no estoy, ¿no? Y no estoy por una decisión personal, ¿no? Porque no puedo compartir la mesa sin hablar de las cosas que duelen. Bueno, tenemos que cortar porque ya con esto queda claro que son una manga de ladrones, una manga de mentirosos. Están armando una brecha entre todos nosotros, que no queremos esto, que no buscamos esto. Pero bueno, nos quedaban algunas cosas para decir, pero se nos va la hora porque tenemos que escucharlo a Fernando Mas, que nos preparó algo para el pueblo venezolano, para nuestro pueblo hermano que está pasando muy mal, que está pasando muy mal, la verdad. Y es el pueblo que se expresa en las calles. Y ojalá que más allá de las 70 víctimas que han habido hasta ahora, del hambre que están pasando, podamos
darle una voz de aliento al pueblo venezolano. Así que si el operador pone el final y nos encontramos el lunes que viene, porque nos queda mucho material. Muchas gracias. ¡Viva Venezuela libre! Al turpial venezolano ya no se le escucha el trino. Al turpial venezolano ya no se le escucha el trino y no se encuentran orquídeas a la vera del camino. El araguaney frondoso esconde sus amarillos a la espera de que hagan nuevos pájaros unidos. ¡Viva la libertad!